nada ha sido en vano. Porque Dios no mide tu valor por cuántas veces ganas, sino por cuántas veces te levantas. Y si hoy estás aquí escuchándome, es porque algo en tu espíritu todavía cree, todavía espera, todavía anhela esa transformación que tu alma sabe que es posible. Esa chispa de fe, por pequeña que sea, es suficiente para que Dios encienda en ti un fuego que ilumine no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Pero necesito que entiendas algo fundamental desde el principio. Esta transformación de la que te hablo no es mágica, no es instantánea y definitivamente no es cómoda. Dios no viene a quitarte tu debilidad como quien quita una venda. No, Él viene a trabajar en ti, contigo, a través de ti. Viene a enseñarte que esa herida que tanto te duele puede convertirse en el lugar exacto donde su gracia brilla con más intensidad. Piensa en las heridas de Cristo resucitado. ¿Las eliminó después de la resurrección? No. Las conservó como testimonio glorioso de su victoria sobre la muerte. Tus heridas, tus cicatrices, tus debilidades, cuando son tocadas por la gracia de Dios, se convierten en testimonios vivientes de su poder redentor. Voy a pedirte algo antes de continuar. Abandona por un momento todas las máscaras que llevas puestas. Esas caretas de fortaleza fingida, esa sonrisa que pones para que nadie note tu dolor, esa apariencia de que todo está bien cuando por dentro estás desmoronándote. Aquí, en este espacio sagrado de nuestro encuentro, puedes ser auténticamente tú. Dios ya conoce tu debilidad. No necesitas esconderla de Él. De hecho, es precisamente cuando dejas de esconderla, cuando la pones en sus manos con humildad y confianza, que comienza el verdadero milagro. Porque el primer paso hacia la fortaleza espiritual es la honestidad brutal contigo mismo y con Dios. No puedes ser sanado de lo que no reconoces. No puedes ser transformado en aquello que niegas necesitar. Permíteme hablarte ahora desde mi experiencia pastoral, desde estos años que llevo acompañando almas en su caminar hacia Dios. He visto cosas que me han dejado sin palabras. He visto alcohólicos que llevaban 30 años esclavizados a la botella, liberarse completamente y convertirse en faros de esperanza para otros que sufren la misma adicción. He visto matrimonios destrozados, donde el odio había echado raíces tan profundas que parecía imposible arrancarlas, reconciliarse y enamorarse de nuevo como en sus primeros días. He visto a personas atormentadas por depresiones tan oscuras que habían intentado quitarse la vida, encontrar paz, propósito y alegría desbordante. ¿Y sabes qué tenían en común todos estos casos? Que llegaron al punto de mayor debilidad, al fondo del abismo, antes de experimentar la mano poderosa de Dios levantándolos. Hay algo profundamente misterioso en la manera en que Dios obra. La lógica humana nos dice, sé fuerte, controla todo, no muestres vulnerabilidad. Pero la lógica divina nos revela, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Dios no puede llenar una copa que ya está llena. No puede fortalecer a quien cree que no necesita fortaleza. Por eso a veces Él permite que lleguemos a ese punto de quiebre donde finalmente reconocemos, no puedo solo, te necesito, Señor. Y ese momento, ese instante de rendición total es cuando comienza la verdadera obra maestra de la gracia. No es resignación derrotista, es rendición confiada. Es decir, Señor, he intentado esto a mi manera y he fallado. Ahora hazlo tú a tu manera. Imagina por un momento a un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Se tambalea, se cae y llora. Su padre lo observa con amor infinito. ¿Qué hace ese padre? No lo regaña por caer, no le dice que es un fracaso, no se aleja disgustado. Al contrario, extiende sus manos, lo levanta con ternura, limpia sus lágrimas y le anima. Vamos, hijo mío, inténtalo de nuevo. Yo estoy aquí. Así exactamente, sin cambiar una coma. Es como Dios te mira en tu debilidad, con ese amor de padre que no se cansa, que no se rinde, que siempre está dispuesto a levantarte una vez más. La diferencia es que nosotros, los adultos heridos por la vida, hemos olvidado cómo confiar con la simplicidad de un niño. Hemos complicado nuestra relación con Dios con culpas, miedos y vergüenzas que Él nunca puso ahí. ¿Quieres saber cuál es el secreto que he descubierto después de tantos años en el ministerio sacerdotal? Que las personas más santas que he conocido no son las que nunca han tenido debilidades, sino las que han aprendido a llevar sus debilidades a los pies de la cruz. Santa Teresita del Niño Jesús, esa doctora de la iglesia que murió con apenas 24 años, descubrió lo que ella llamó el caminito de la infancia espiritual.
¿Y qué era ese camino? Reconocer con total humildad su pequeñez, su debilidad, su incapacidad y confiar completamente en la misericordia infinita de Dios. Ella entendió que no necesitamos ser gigantes espirituales para agradar a Dios. Solo necesitamos un corazón sincero que reconozca: soy pequeño, soy débil, pero confío en ti. Pero déjame ser completamente honesto contigo, porque mi misión no es endulzarte el oído, sino llevarte a la verdad que libera. El camino de la transformación duele. Duele porque implica morir a tu ego, a tu orgullo, a esa parte de ti que quiere controlarlo todo. Duele porque significa confrontar verdades sobre ti mismo que has estado evitando durante años. Duele porque requiere que sueltes cosas, personas, hábitos, pensamientos que te has aferrado como si fueran salvavidas, cuando en realidad son anclas que te están hundiendo. Jesús fue muy claro: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. No dijo que sería fácil. No prometió comodidad, prometió vida abundante, pero esa vida viene después de la muerte del hombre viejo. Y eso, hermano mío, hermana mía, eso requiere valentía. La valentía de mirar tu debilidad de frente y decir: sí, esto soy yo ahora, pero no es quien Dios me ha llamado a ser. Necesito que comprendas algo crucial antes de seguir avanzando. Tu debilidad tiene un nombre, un rostro, una historia específica. No es una abstracción. Para algunos es la ira incontrolable que destruye relaciones. Para otros es la lujuria que los tiene atrapados en ciclos de pecado que les llenan de vergüenza. Para muchos es el miedo paralizante que les impide vivir plenamente. Para otros más es la amargura, el rencor, la incapacidad de perdonar. Puede ser la avaricia, la envidia, la pereza espiritual. Puede ser una adicción al alcohol, a las drogas, al juego, a la pornografía. Puede ser la ansiedad crónica, la depresión, los pensamientos suicidas. Puede ser la soledad que te está consumiendo, la pérdida que no has podido superar, el trauma que arrastras desde la infancia. Sea lo que sea, necesitas nombrarlo, porque lo que no se nombra no se puede sanar. Lo que permanece en la oscuridad mantiene su poder sobre ti. Ahora, bien, aquí viene algo que quizás te sorprenda. Dios no está esperando a que seas perfecto para comenzar a usarte. De hecho, Él quiere usarte precisamente en tu debilidad. Mira la historia de los apóstoles. Pedro era impulsivo, violento, cobarde. Cuando más se le necesitaba, negó a Cristo 3 veces. Y sin embargo, sobre esa roca quebradiza, Jesús edificó su iglesia. Pablo había perseguido y asesinado cristianos. Llevaba en su conciencia la sangre de inocentes. Y Dios lo convirtió en el más grande evangelizador de la historia. Moisés tartamudeaba y había cometido asesinato. David era adúltero y homicida. La mujer samaritana tenía 5 divorcios. Mateo era un traidor colaboracionista. Todos, absolutamente todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la Escritura tenían debilidades enormes, pecados graves, heridas profundas. Pero cuando pusieron esas debilidades en las manos de Dios, Él las transformó en plataformas para su gloria. Quiero que te quedes con esta imagen por un momento, porque es poderosa. Un hueso roto, cuando sana correctamente, se vuelve más fuerte en el lugar de la fractura que en cualquier otra parte. La ciencia médica lo confirma. En el punto exacto donde hubo quebranto, donde hubo dolor, donde todo parecía destruido, se forma un callo óseo que hace ese lugar más resistente que antes. Dios obra de la misma manera con tus quebrantos espirituales. El lugar donde has sido más herido, donde has experimentado tu mayor debilidad, puede convertirse en el lugar de tu mayor fortaleza. El adicto recuperado comprende la adicción de maneras que nadie más puede. La persona que ha superado la depresión puede tender la mano a quien está en ese pozo oscuro con una empatía real. El matrimonio que ha pasado por el fuego y ha sido restaurado puede ayudar a otros matrimonios en crisis con una sabiduría que solo da la experiencia. Pero aquí está la clave. Y escúchame bien, porque esto puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios no transforma tu debilidad eliminándola mágicamente, sino cambiando tu relación con ella. Permíteme explicarte. San Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara lo que él llamaba el aguijón en la carne, esa debilidad o sufrimiento que lo atormentaba. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no se la quitó, pero le dio algo mejor.
la gracia para vivirla de tal manera que esa misma debilidad se convirtiera en su mayor testimonio de dependencia de Dios. ¿Lo ves? No siempre se trata de remover la espina, sino de aprender a vivir con ella de una manera que glorifique a Dios y te mantenga humilde, dependiente de su gracia diaria. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero liberadora. Tal vez Dios ha permitido tu debilidad para protegerte del orgullo, esa raíz de todos los pecados. Imagina que Dios te hubiera hecho perfectamente fuerte en todo, sin ninguna vulnerabilidad, sin ninguna área donde necesites ayuda. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente te habrías creído autosuficiente, habrías olvidado que necesitas a Dios, el orgullo habría entrado sigilosamente y te habría destruido espiritualmente de una manera mucho más peligrosa que cualquier debilidad visible. Por eso San Agustín decía, fue necesario que el hombre cayera para que aprendiera su propia debilidad. No es que Dios cause el mal, pero Él puede usar incluso nuestras caídas para enseñarnos lecciones de humildad que de otra manera jamás aprenderíamos. Tu debilidad es tu recordatorio diario de que necesitas a Dios. Y eso, hermano mío, es un regalo disfrazado. ¿Quieres que te diga algo que he aprendido observando a las personas que realmente se transforman? Todas ellas, sin excepción, llegaron a un punto donde dejaron de pelear solas. Dejaron de intentar ser sus propios salvadores. Mira, vivimos en una cultura que nos dice constantemente, tú puedes solo, eres suficiente, la fuerza está dentro de ti. Y hay algo de verdad en eso, pero también hay un engaño mortal. Porque la verdad completa es, sí, Dios te ha dado capacidades maravillosas, pero esas capacidades solo alcanzan su potencial pleno cuando están conectadas a su gracia. Un enchufe tiene el potencial de dar energía, pero solo cuando está conectado a la fuente de poder. De la misma manera, tú tienes un potencial increíble, pero solo cuando estás conectado a Dios, la fuente de todo poder, es que ese potencial se realiza. Tu debilidad es precisamente esa grieta en tu autosuficiencia que permite que el poder de Dios fluya a través de ti. Ahora déjame preguntarte algo directamente, algo que necesitas responderte con total honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir intentándolo solo? ¿Cuántas veces más necesitas caer antes de reconocer que necesitas ayuda, no solo humana, sino divina? ¿Cuántas noches más vas a acostarte con esa pesadez en el alma, prometiéndote que mañana será diferente, solo para despertar y repetir los mismos patrones? Escúchame, no es debilidad pedir ayuda. Eso es la mayor fortaleza. No es fracaso reconocer que no puedes solo. Eso es sabiduría. El verdadero fracaso es seguir golpeándote contra el mismo muro esperando resultados diferentes. Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si lo que has estado haciendo no funciona, necesitas un enfoque radicalmente diferente. Y ese enfoque comienza con una oración simple pero poderosa. Señor Jesús, no puedo solo. Te necesito. Toma mi debilidad y transfórmala según tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Permíteme compartir contigo una historia real que ilustra perfectamente lo que estoy tratando de decirte. Hace algunos años llegó a mi parroquia un hombre destrozado. Llamémosle Miguel. Miguel era un profesional exitoso, tenía familia, respeto en su comunidad, pero en secreto arrastraba una adicción a la pornografía que había comenzado en su adolescencia y que ahora, a sus 45 años, había destruido su matrimonio, su relación con sus hijos, su autoestima. Había intentado dejarlo cientos de veces. Había puesto filtros en su computadora que luego él mismo burlaba. Había hecho promesas vacías, nada funcionaba. Cuando llegó a mí, estaba en el punto más bajo de su vida. Su esposa lo había abandonado, sus hijos no le hablaban y él contemplaba seriamente el suicidio. Me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, he perdido todo excepto esta adicción. Es lo único que me queda y me está matando. Le pregunté a Miguel algo que lo descolocó. ¿Quieres realmente ser libre o solo quieres aliviar la culpa? Porque hay una diferencia enorme entre querer liberación genuina y solo querer sentirse menos culpable mientras sigues en la esclavitud. Miguel se quedó en silencio varios minutos. Luego, con lágrimas corriendo por su rostro, me dijo, Padre, quiero ser libre, pero no sé cómo. Y ahí comenzó su verdadero camino de sanación. Le dije, primero, vas a confesar este pecado completamente. Segundo, vas a buscar ayuda profesional con un psicólogo católico que entienda estas luchas. Tercero, vas a unirte a un grupo de apoyo de hombres cristianos que luchan contra lo mismo. Cuarto,
vas a establecer una vida sacramental rigurosa, misa diaria si es posible, confesión semanal, adoración eucarística. Y quinto, vas a encontrar un compañero de rendición de cuentas que te llame todos los días para preguntarte cómo vas. Miguel hizo todo eso. Y permíteme decirte que no fue fácil. Recayó varias veces en los primeros meses. Hubo momentos de desesperación tan profundos que me llamaba en medio de la noche llorando, pero algo era diferente esta vez. No estaba luchando solo. Tenía un ejército de gracia a su alrededor, la comunidad de hermanos orando por él, los sacramentos llenándolo de gracia, la terapia ayudándole a entender las raíces de su adicción y sobre todo la misericordia infinita de Dios que le repetía cada vez que caía. Levántate, hijo mío, no te he traído hasta aquí para abandonarte ahora. Pasaron 6 meses, 1 año, 2 años. Y Miguel fue transformado. Hoy, 5 años después, no solo está libre de esa adicción, sino que lidera un ministerio para hombres que luchan con lo mismo. Su matrimonio fue restaurado milagrosamente. Sus hijos lo respetan nuevamente. Y él me dice, cada vez que nos vemos, Padre, tuve que tocar fondo para mirar hacia arriba. Mi adicción fue mi debilidad, pero Dios la usó para llevarme a una relación con Él que nunca hubiera tenido de otra manera. Esa historia, hermano mío, hermana mía, no es única. Se repite de 1000 maneras diferentes en todas las vidas que están dispuestas a permitir que Dios entre en su debilidad. Pero nota algo importante, la transformación de Miguel no fue instantánea. Requirió compromiso, disciplina, humildad para buscar ayuda, perseverancia en medio de las caídas. Y eso es exactamente lo que Dios quiere de ti. No te está pidiendo perfección inmediata, te está pidiendo disponibilidad constante. Te está pidiendo que te levantes cada vez que caigas. Te está pidiendo que uses los medios de gracia que Él ha puesto a tu disposición, los sacramentos, la oración, la comunidad, la ayuda profesional cuando es necesaria. Dios hace su parte, que es darte la gracia. Tú haces tu parte, que es cooperar con esa gracia, día a día, hora a hora, a veces minuto a minuto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que en el proceso de ser transformado, tú mismo te conviertes en instrumento de transformación para otros. Mira, cuando guardas tu debilidad en secreto, cuando la escondes avergonzado, solo te daña a ti. Pero cuando permites que Dios la transforme y luego tienes la valentía de compartir tu testimonio, liberas a otros que están atrapados en luchas similares. ¿Cuántas personas están ahí afuera en este momento pensando que son los únicos que luchan con lo que tú luchas? ¿Cuántos necesitan escuchar que sí es posible salir de ese pozo porque tú saliste? Tu vulnerabilidad sanada se convierte en el puente que otros cruzan hacia su propia libertad. Por eso San Pablo se gloriaba en sus debilidades, porque sabía que su testimonio daría esperanza a incontables personas a través de los siglos. Pero ahora necesito advertirte sobre algo, porque sería irresponsable de mi parte no hacerlo. El enemigo de tu alma no va a estar contento con tu decisión de permitir que Dios transforme tu debilidad. El diablo, ese mentiroso desde el principio, va a intensificar sus ataques precisamente cuando decidas dar este paso. Te va a llenar la mente de dudas. ¿Quién te crees que eres para pensar que puedes cambiar? Ya lo intentaste antes y fallaste, esta vez no será diferente. Dios está cansado de ti, has pecado demasiado. Va a usar tu pasado como arma contra tu futuro. Va a magnificar cada pequeño error y minimizar cada victoria. Por eso es crucial que te pongas la armadura espiritual de la que habla San Pablo en Efesios capítulo 6. Necesitas el cinturón de la verdad para contrarrestar las mentiras del enemigo. Necesitas la coraza de la justicia para proteger tu corazón. Necesitas el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego de las tentaciones. Y sobre todo necesitas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para pelear las batallas espirituales que enfrentarás. Déjame ser muy claro sobre algo que causa mucha confusión. Dios puede sanar instantáneamente si Él lo quiere. He visto milagros con mis propios ojos. He visto adicciones que desaparecieron de la noche a la mañana después de un encuentro poderoso con Dios. He visto sanaciones físicas que los médicos no pueden explicar. He visto reconciliaciones imposibles que solo la gracia divina puede lograr. Dios es soberano y puede hacer lo que Él desee, cuando Él lo desee. Pero en mi experiencia, la mayoría de las veces Dios elige el camino del proceso, no del evento instantáneo. ¿Por qué? Porque en el proceso es donde se forja el carácter. En el proceso es donde aprendes a depender de Él diariamente.
En el proceso es donde desarrollas las virtudes que necesitarás para mantener tu libertad una vez que la alcances. Si Dios te sanara instantáneamente de todo sin que hubieras aprendido las lecciones del camino, probablemente volverías a caer porque no habrías desarrollado los músculos espirituales necesarios para mantenerte de pie. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Dios pudo haberlos transportado instantáneamente desde Egipto hasta la tierra prometida. Tenía el poder para hacerlo, pero en lugar de eso los llevó por un viaje de 40 años a través del desierto. ¿Fue crueldad de parte de Dios? No, fue sabiduría. Porque ellos necesitaban que la mentalidad de esclavos muriera antes de poder entrar como pueblo libre a la tierra que Dios les había prometido. Necesitaban aprender a confiar en Dios para su maná diario. Necesitaban ver milagro tras milagro para fortalecer su fe. Necesitaban que toda una generación de dudosos e incrédulos pasara antes de que pudieran recibir la promesa. De la misma manera, tu proceso de transformación no es castigo, es preparación. Dios te está preparando no solo para recibir la liberación, sino para mantenerla, para administrarla bien y para ayudar a otros a encontrarla también. Ahora bien, hay un elemento crucial en esta transformación del que debemos hablar, el perdón. Y aquí me refiero a 3 niveles de perdón que son absolutamente esenciales. Primero necesitas recibir el perdón de Dios. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Dios ya te ha perdonado. El perdón ya fue comprado en la cruz del Calvario hace 2000 años. La pregunta no es si Dios está dispuesto a perdonarte, la pregunta es si tú estás dispuesto a recibir ese perdón. Muchas personas se confiesan, escuchan las palabras de absolución, pero luego salen del confesionario todavía cargando la culpa, porque no pueden creer que realmente hayan sido perdonados. Hermano mío, hermana mía, si Dios dice que estás perdonado, no dejes que tu sentimiento de culpa tenga más autoridad que la palabra de Dios. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo nivel de perdón es perdonar a otros. Y este es donde muchos se quedan atascados. Tal vez tu debilidad actual tiene raíces en heridas que otros te causaron. Tal vez fuiste abusado cuando niño y eso te llevó a la adicción. Tal vez fuiste traicionado y eso te llevó a la amargura. Tal vez fuiste abandonado y eso te llevó al miedo patológico. Escúchame bien, lo que te hicieron fue real, fue injusto y causó daño verdadero. Dios no minimiza eso. Pero si te aferras al rencor, si te niegas a perdonar, la única persona que sigues lastimando eres tú mismo. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar no significa que no hubo consecuencias. Perdonar significa soltar la deuda, dejar de exigir el pago y entregar esa persona y esa situación en las manos de Dios, quien es el único juez justo. Cuando perdonas no estás liberando al ofensor, te estás liberando a ti mismo de la prisión del resentimiento. Y el tercer nivel, quizás el más difícil de todos, perdonarte a ti mismo. He visto a personas que han recibido el perdón de Dios, que han perdonado a otros, pero que no pueden perdonarse a sí mismas. Se castigan mentalmente todos los días. Se repiten una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude hacerle eso a mi familia? ¿Cómo pude desperdiciar tantos años? Y esa voz crítica interna se convierte en un verdugo implacable que no les deja vivir en paz. Pero déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú para no perdonarte si Dios ya te perdonó? ¿Acaso eres más santo que Dios? ¿Acaso tus estándares son más altos que los suyos? Si Dios, el creador del universo, el santo de santos, te ha perdonado, ¿con qué derecho te niegas a perdonarte a ti mismo? Ese autoflagelamiento constante no es humildad, es orgullo disfrazado. Es creer que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Permíteme contarte lo que sucede cuando realmente perdonas en estos 3 niveles. Se rompen cadenas que ni siquiera sabías que existían. Hay una liberación en tu espíritu que es palpable. La gente a tu alrededor lo nota, aunque no sepan exactamente qué cambió. Empiezas a respirar diferente, los colores del mundo se ven más brillantes, las cargas que cargabas se aligeran. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero tu capacidad para enfrentarlos se multiplica porque ya no estás gastando toda tu energía emocional y espiritual en mantener prisioneras a todas esas personas en tu corazón, incluyéndote a ti mismo. El perdón es cómo abrir las ventanas de una habitación que ha estado cerrada por años. Entra luz fresca, se va el aire viciado y puedes ver claramente por primera vez en mucho tiempo. Ahora quiero hablarte de algo que considero fundamental en el proceso de transformación: la importancia de la comunidad. Mira, el cristianismo nunca fue diseñado para ser vivido en solitario. Cuando Jesús envió a sus discípulos,
Los envió de dos en dos, no solos. El cuerpo de Cristo funciona como un organismo donde cada parte necesita las otras partes. Pero vivimos en una cultura de individualismo extremo donde se nos ha enseñado que pedir ayuda es señal de debilidad, donde se nos dice que tenemos que resolverlo todos solos. Y esa mentira está matando a millones de personas espiritualmente. Tu debilidad necesita ser compartida con otros que puedan ayudarte a llevarla. San Pablo nos dice: lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. No dice carga solo con tu peso, dice ayúdense mutuamente. ¿Tienes un grupo de hermanos en la fe con quienes puedas ser completamente transparente sobre tus luchas? ¿Hay personas en tu vida que sepan exactamente qué batallas estás peleando y que oren por ti específicamente? ¿O estás tratando de mantener una fachada de perfección mientras por dentro te estás desmoronando? Déjame decirte algo que cambió mi vida cuando lo descubrí. Todos luchan, todos tienen debilidades, todos tienen áreas de su vida donde están siendo tentados o derrotados. La diferencia entre los que vencen y los que permanecen esclavos es que los que vencen tuvieron la humildad de pedir ayuda, de admitir su necesidad, de rodearse de personas que los sostuvieran en oración y rendición de cuentas. Los que permanecen esclavos son los que intentan mantener la apariencia de que todo está bien mientras secretamente están cayendo una y otra vez. Necesitas buscar esa comunidad. Si tu parroquia tiene grupos pequeños, grupos de oración, ministerios de apoyo, únete a uno. Si no los hay, pídele al sacerdote que te ayude a formar uno. Busca un director espiritual, un sacerdote o una persona madura en la fe que pueda caminar contigo en este proceso. Si tu lucha requiere ayuda profesional, búscala sin vergüenza. No hay absolutamente nada malo en ver a un psicólogo católico o a un terapeuta cristiano que pueda ayudarte a desenredar los nudos emocionales y psicológicos que alimentan tu debilidad. Dios usa medios humanos para traer sanación divina. La gracia no sustituye a la naturaleza, la perfecciona. Así que usa todos los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. Sacramentos, oración, comunidad, ayuda profesional, lectura espiritual, todo trabaja junto para tu bien cuando lo usas correctamente. Y aquí hay algo que quiero que entiendas sobre la comunidad. No se trata solo de recibir ayuda, se trata también de darla. Cuando compartes tu lucha, cuando eres vulnerable sobre tu debilidad, das permiso a otros para ser honestos sobre las suyas. Creas un espacio seguro donde la autenticidad reemplaza a la hipocresía. Y descubrirás algo hermoso, que en el acto mismo de ayudar a otro que lucha con algo similar a lo que tú luchas, tu propia sanación se acelera. Hay poder sanador en servir desde tu herida. Cuando dejas de enfocarte exclusivamente en tu propio dolor y comienzas a tender la mano para aliviar el dolor de otro, algo se mueve en el mundo espiritual. Tu compasión nacida de tu propia experiencia de sufrimiento se convierte en medicina para el alma herida de otro. Pero seamos honestos sobre algo más. Habrá personas que no entenderán tu lucha. Habrá quienes te juzguen. Habrá cristianos, incluso bien intencionados, que te dirán cosas insensibles como solo ora más o si tuvieras más fe no estarías pasando por esto. No permitas que esos comentarios ignorantes te desanimen. Jesús mismo fue malentendido y juzgado por las personas religiosas de su tiempo. Si el Maestro pasó, por eso nosotros sus seguidores también lo experimentaremos. No todos van a entender tu proceso. No todos van a celebrar tu vulnerabilidad. Algunos incluso la usarán contra ti. Por eso necesitas ser sabio sobre con quién compartes los detalles íntimos de tu lucha. No eches tus perlas a los cerdos, como dice Jesús. Busca personas que hayan demostrado sabiduría, compasión, confidencialidad y madurez espiritual. Esas son las personas con las que puedes ser completamente transparente. Ahora quiero que pensemos juntos en algo profundo. El propósito redentor de tu debilidad. Nada en la economía de Dios se desperdicia, absolutamente nada. Hasta el pecado mismo, aunque Dios lo odia y lo aborrece porque daña a sus hijos, Él puede redimirlo y usarlo para un propósito mayor. Los teólogos lo llaman el felix culpa, el feliz pecado, refiriéndose al pecado de Adán que hizo necesaria la venida de Cristo y la revelación del amor redentor de Dios de una manera que nunca habría sido conocida de otra forma. No es que Dios cause el pecado o que esté contento con él, pero Él es tan poderoso, tan sabio, tan bueno, que puede sacar bien incluso del mal. Puede escribir recto sobre renglones torcidos. Puede crear belleza de las cenizas. Entonces, ¿cuál es el propósito redentor de tu debilidad específica? Pregúntale a Dios.
Busca en oración cuál es la razón redentora por la que Él ha permitido esta lucha en tu vida. Tal vez es para enseñarte compasión, tal vez es para mantenerte humilde, tal vez es para prepararte para un ministerio futuro donde ayudarás a otros con la misma lucha, tal vez es para profundizar tu relación con Él de maneras que nunca habrías explorado si todo en tu vida hubiera sido fácil. Tal vez es para purificarte de áreas de orgullo o autosuficiencia que habrían sido tu perdición espiritual a largo plazo. No siempre entenderemos completamente el porqué de nuestros sufrimientos en esta vida, pero podemos confiar en que Dios, que es amor perfecto y sabiduría infinita, tiene razones que nosotros con nuestra perspectiva limitada no podemos ver completamente. Hay una historia en el Evangelio que siempre me conmueve profundamente. Es la del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Están buscando asignar culpa, encontrar una explicación moral para el sufrimiento, pero escucha la respuesta de Jesús. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto ocurrió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Lo captas? Este hombre había vivido toda su vida en oscuridad, no por castigo, no por pecado, sino para que en el momento perfecto de Dios, la gloria de Dios pudiera manifestarse a través de su sanación. Su debilidad, su sufrimiento de décadas tenía un propósito redentor que él no podía ver hasta que Jesús llegó y le dio vista. De la misma manera, tu debilidad actual tiene un propósito que quizás no ves todavía, pero que se hará claro cuando Dios lo revele. Permíteme ahora compartir contigo algunas estrategias prácticas, porque la fe sin obras está muerta y Dios espera que cooperemos activamente con su gracia. Primera estrategia: identifica tus desencadenantes. Todo pecado, toda debilidad tiene desencadenantes específicos, situaciones, emociones, lugares, personas, estados de ánimo que te hacen más vulnerable a caer. Para el que lucha con la ira, puede ser el cansancio más el tráfico más la presión en el trabajo. Para el que lucha con la lujuria, puede ser la soledad más el aburrimiento más el acceso fácil a internet. Para el que lucha con la gula emocional, puede ser el estrés más estar solo en casa más tener comida chatarra disponible. Identifica tus desencadenantes con honestidad brutal, escríbelos y luego crea estrategias específicas para evitarlos o manejarlos de manera diferente. Segunda estrategia: reemplaza el hábito negativo con uno positivo. La naturaleza aborrece el vacío. Si simplemente intentas dejar de hacer algo sin reemplazarlo con algo mejor, el vacío que queda eventualmente se llenará de nuevo con lo mismo o con algo peor. Si estás tratando de dejar una adicción, necesitas llenar ese tiempo que usabas en la adicción con actividades positivas: ejercicio, servicio a otros, un hobby constructivo, más tiempo en oración. Si estás tratando de controlar tu ira, necesitas desarrollar prácticas de paz, meditación en las escrituras, técnicas de respiración, ejercicio físico que queme esa energía negativa. No es suficiente con cortar las malas hierbas, necesitas plantar buenas semillas. Tercera estrategia: establece límites claros y protecciones prácticas. Si luchas con la pornografía, necesitas filtros en todos tus dispositivos y rendición de cuentas sobre su uso. Si luchas con el alcohol, no puedes tener alcohol en tu casa. Y necesitas evitar situaciones sociales donde sabes que estarás tentado más allá de tu capacidad de resistir. Si luchas con relaciones tóxicas, necesitas cortar contacto, al menos temporalmente, con las personas que te jalan hacia abajo. Jesús dijo que si tu ojo te hace pecar, lo arranques. Obviamente no está hablando literalmente, pero sí está diciendo que necesitas ser radical, implacable con aquello que te hace caer. No juegues con fuego esperando no quemarte. Sé inteligente y protege tu santidad con límites claros. Cuarta estrategia: desarrolla una vida sacramental robusta. Los sacramentos no son rituales vacíos, son encuentros reales con Cristo que transmiten gracia real. La Eucaristía te alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, dándote fuerza sobrenatural para pelear tus batallas. La confesión no solo perdona tus pecados, también te da gracia sanante y fortalecedora. Si es posible, asiste a misa diariamente, no solo los domingos. Confiésate frecuentemente, idealmente cada semana o cada 2 semanas, no esperes meses. Pasa tiempo en adoración eucarística ante el Santísimo Sacramento. Ora el rosario diariamente, porque María es la madre que intercede poderosamente por sus hijos. Estos no son extras opcionales para supercatólicos, son armas espirituales que Dios te ha dado para pelear la batalla por tu alma. Quinta estrategia: memoriza escritura.
Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación del diablo con la palabra de Dios. Escrito está. Necesitas tener versículos memorizados que puedas sacar en el momento exacto de la tentación. Versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, o mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. O Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación proveerá la vía de escape, 1 Corintios 10:13. Cuando el enemigo te ataque con mentiras, responde con la verdad de la palabra, escríbelas en tarjetas, ponlas en tu teléfono, pégalas en tu espejo. Que la palabra de Dios esté siempre accesible para ti. Pero ahora, escúchame bien porque esto es crucial. Después de implementar todas estas estrategias, después de hacer todo lo que humanamente puedes hacer, llegará el día en que todavía serás tentado poderosamente. Llegará el día en que sentirás que no puedes más. Llegará el día en que tu debilidad gritará más fuerte que tu resolución. Y en ese momento, en ese preciso instante de vulnerabilidad máxima, es cuando necesitas clamar a Dios con desesperación santa. Señor Jesús, sálvame, no puedo hacer esto solo. Necesito tu poder ahora mismo. Y Él vendrá. Él extenderá su mano, igual que lo hizo con Pedro cuando se hundía en el agua. Él peleará por ti en esa batalla, pero necesitas clamarlo, necesitas gritar su nombre en ese momento de necesidad. No confíes solo en tus estrategias, confía en su poder. Y aquí hay algo más que es absolutamente vital. Después de una caída, levántate inmediatamente. No te quedes revolcándote en la culpa y la vergüenza. No digas, ya que caí, puedo seguir cayendo. Esa es una de las tácticas más efectivas del enemigo. Después de hacerte caer, te convence de que ya que caíste una vez, da igual si caes 10 veces más. No. Levántate inmediatamente. Confiesa tu pecado a Dios al instante. Si es grave, busca el sacramento de la confesión lo más pronto posible. No permitas que el pecado se asiente, que se acomode, que se normalice. Cada vez que caes y te levantas rápidamente, estás desarrollando el músculo de la resiliencia espiritual. Cada vez que resistes el impulso de quedarte caído, estás rompiendo el patrón de derrota. Proverbios dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta de nuevo. No dice que el justo no cae, dice que se levanta cada vez. Quiero ahora compartir contigo una verdad que puede sonar paradójica, pero que es profundamente liberadora. A veces Dios permite que caigas para que aprendas algo que no podrías aprender de otra manera. No es que Él cause tu caída, pero la permite, porque en su sabiduría infinita ve algo que necesitas aprender, que solo la experiencia de fallar puede enseñarte. Tal vez necesitas aprender que sin Él no puedes hacer nada, como Jesús mismo dijo. Tal vez necesitas desarrollar compasión genuina por otros que luchan, compasión que solo nace de haber luchado tú mismo. Tal vez necesitas romper esa imagen idealizada de ti mismo como alguien fuerte e invencible y aceptar tu verdadera condición de criatura dependiente de su Creador. Las caídas, cuando son procesadas correctamente con humildad y fe, se convierten en maestras poderosas. San Pedro es el ejemplo perfecto de esto. Antes de negar a Cristo 3 veces, Pedro era impetuoso, confiado en su propia fuerza, seguro de que él nunca traicionaría al Maestro aunque todos los demás lo hicieran. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, proclamó con arrogancia. Y Jesús, que conocía su corazón, le advirtió, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro no lo creyó, pero luego vino el momento de la prueba, y Pedro falló miserablemente. Negó conocer a Jesús 3 veces. Y cuando el gallo cantó y sus ojos se encontraron con los de Jesús, dice el Evangelio, que salió y lloró amargamente. Ese llanto no fue solo de remordimiento, fue de quebrantamiento. Pedro estaba siendo roto de su autosuficiencia. Y fue ese Pedro quebrantado, humillado, consciente de su debilidad, quien después de Pentecostés predicó con tal poder que 3,000 personas se convirtieron en un día. ¿Ves lo que Dios hizo? No eliminó la debilidad de Pedro, la transformó. El Pedro arrogante no habría sido útil para el reino de Dios. El Pedro quebrantado pero restaurado, ese Pedro que conocía su debilidad pero confiaba en la gracia de Dios, ese Pedro cambió el mundo. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tu quebranto actual no es el final de tu historia, es el principio de algo nuevo que Dios está escribiendo. Pero necesitas cooperar. Necesitas permitir que ese quebranto produzca humildad genuina, no vergüenza paralizante. Necesitas levantarte de tus cenizas y decir con convicción,
Caí, pero por la gracia de Dios me levanto. Fallé, pero Dios no ha fallado conmigo. Soy débil, pero Él es fuerte. Ahora bien, algo que necesito aclarar porque hay mucha confusión al respecto. Humildad no significa pensar mal de ti mismo. Humildad es pensar en ti mismo correctamente con verdad. Es reconocer tanto tus debilidades como tus fortalezas, sin negar ninguna de las dos. C.S. Lewis dijo que la humildad no es la gente hermosa intentando creer que es fea, o la gente inteligente intentando creer que es tonta. La humildad es simplemente olvido de sí mismo, pensar menos en uno mismo, no pensar menos de uno mismo. Cuando realmente entiendes esto, experimentas una libertad increíble. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas esconder tus debilidades porque has aceptado que eres una mezcla de luz y oscuridad, de fortaleza y fragilidad, de victoria y lucha. Y eso está bien, porque tu valor no viene de tu perfección, viene de que eres amado por Dios. Déjame compartir contigo algo que cambió mi perspectiva como sacerdote. El día que entendí que Dios no está sorprendido por mi pecado, Él ya lo sabía todo antes de llamarme al sacerdocio. Conocía cada debilidad, cada fallo, cada área oscura de mi corazón, y aún así me llamó, no porque yo fuera digno, sino porque Él quería hacer algo a través de mí a pesar de mi indignidad. Eso me quitó un peso enorme de los hombros. Ya no tengo que fingir ser perfecto, ya no tengo que esconder mis luchas. Puedo ser honesto sobre el hecho de que soy un hombre en proceso, alguien que está siendo transformado gradualmente a la imagen de Cristo, pero que todavía tiene un largo camino por recorrer. Y esa honestidad me ha hecho más efectivo en el ministerio, porque la gente se relaciona con la autenticidad, no con la perfección fingida. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que entiendas sobre ti. Él te conoce completamente. Conoce tu debilidad íntimamente. No hay nada que puedas esconder de Él. El Salmo 139 nos dice que Él conocía todos nuestros días antes de que existiera uno solo de ellos. Conocía cada error que cometerías, cada vez que caerías, cada batalla que pelearías. Y con ese conocimiento completo de quién eres en tu totalidad, con tus debilidades y todo, Él decidió amarte incondicionalmente y llamarte a una relación con Él. Tu debilidad no es noticia para Dios. No lo escandaliza, no lo sorprende, no lo hace amarte menos. Él simplemente espera que vengas a Él tal como eres, que dejes de esconderte como Adán y Eva después del pecado, que salgas de detrás de los árboles del jardín y te presentes ante Él honestamente. Ahora quiero hablarte sobre el papel del sufrimiento en esta transformación, porque es un tema que no podemos evitar. El sufrimiento es el crisol donde el oro es purificado. Es el fuego que quema las impurezas. Y sí, duele terriblemente. Si alguien te dice que la vida cristiana es solo gozo y bendiciones sin sufrimiento, te está mintiendo o está viviendo una fe muy superficial. Jesús mismo nos advirtió, en este mundo tendrán aflicción. No dijo que podrían tenerla o que quizás la tendrían. Dijo que la tendrían. Pero no se detuvo ahí. Agregó, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es inevitable, pero no tiene la última palabra. La victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Nuestro sufrimiento actual es participación en los sufrimientos de Cristo y como tal tiene valor redentor. San Pablo lo expresa bellísimamente cuando dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo puede faltar algo en los sufrimientos de Cristo? ¿No fue suficiente su sacrificio en la cruz? Por supuesto que fue suficiente para la salvación, pero Dios en su misterio nos invita a participar en su obra redentora ofreciendo nuestros propios sufrimientos unidos a los de Cristo. Cuando sufres por tu debilidad, cuando luchas contra tu pecado, cuando perseveras a pesar del dolor, no estás solo sufriendo sin sentido. Estás participando en la obra redentora de Cristo en el mundo. Estás ofreciendo ese sufrimiento como ofrenda de amor. Y esa ofrenda tiene poder espiritual, real. Por eso te animo a que cuando estés sufriendo en tu lucha contra tu debilidad, no desperdicies ese sufrimiento maldiciéndolo o resistiéndote a él amargamente. En lugar de eso, ofrécelo. Di, Señor, este dolor que siento en mi batalla contra mi adicción, te lo ofrezco por la conversión de otros que luchan con lo mismo. Señor, esta humillación que experimento por mi debilidad, la uno a tu humillación en la cruz. Señor, estas lágrimas que derramo en mi quebranto, te las ofrezco como intercesión por mi familia. Cuando haces esto,
Tu sufrimiento se transfigura, sigue doliendo, pero ahora tiene significado, sigue siendo difícil, pero ahora tiene propósito. Y hay algo en el espíritu humano que puede soportar casi cualquier cosa cuando sabe que tiene un porqué. Permíteme contarte otra historia real que ilustra este punto. Conocí a una mujer, llamémosla María, que sufría de ansiedad severa desde su juventud. Le causaba ataques de pánico debilitantes, insomnio crónico, una vida limitada por miedos irracionales. Había probado terapia, medicación, todo. Algunas cosas ayudaban un poco, pero la ansiedad siempre estaba ahí como una sombra oscura que nunca se iba completamente. Ella oraba y oraba pidiendo liberación, pero la liberación completa nunca llegaba. Llegó un punto donde estaba amargada con Dios. ¿Por qué no me sanas?, me preguntaba con lágrimas. He visto a otras personas sanadas instantáneamente. ¿Por qué no yo? No tenía una respuesta fácil para ella. Pero le sugerí algo. María, ¿qué tal si en lugar de pelear contra tu ansiedad y pedirle amargamente a Dios que te la quite, la ofreces? Cada vez que sientas un ataque de pánico viniendo, ofréceselo a Dios por alguna intención específica, por tu familia, por los enfermos mentales, por los que están tentados al suicidio. Ella me miró con escepticismo, pero dijo que lo intentaría. Y algo comenzó a cambiar. No es que la ansiedad desapareciera, pero su relación con ella se transformó. Ya no era solo un enemigo sin sentido. Se había convertido en una oportunidad para el amor sacrificial, para la ofrenda, para participar en la obra redentora de Cristo. Varios meses después me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, todavía tengo ansiedad, pero ya no me define, ya no me destruye, porque sé que incluso esto Dios lo está usando para algo hermoso que yo no puedo ver todavía. Esa es la transformación de la que estoy hablando. Dios no siempre elimina tu debilidad, pero siempre puede transformar tu relación con ella y el propósito de ella. Y a veces, esa transformación es aún más poderosa que la eliminación habría sido, porque te enseña lecciones espirituales profundas que solo pueden ser aprendidas en el horno del sufrimiento aceptado. Te enseña que la vida cristiana no se trata de ausencia de dolor, se trata de presencia de Dios en medio del dolor. Te enseña que tu fortaleza no viene de no tener debilidades, sino de permitir que el poder de Dios se manifieste en tus debilidades. Te enseña que puedes estar simultáneamente quebrantado y entero, herido y sanado, débil y fuerte, dependiendo de si estás mirando desde una perspectiva humana o divina. Ahora bien, necesito ser muy claro sobre algo más. No estoy diciendo que debas resignarte pasivamente a tu debilidad y no hacer nada al respecto. Eso sería quietismo y es herejía. Dios espera que cooperes activamente con su gracia, espera que uses todos los medios disponibles para buscar sanación y liberación, espera que pelees la buena batalla de la fe. Lo que estoy diciendo es que mientras peleas esa batalla, mientras usas todos los medios de gracia, mientras haces todo lo que humanamente puedes hacer, también necesitas mantener una rendición confiada a la voluntad de Dios y a sus tiempos. Es un equilibrio delicado entre esfuerzo humano y confianza divina, entre hacer tu parte y dejar que Dios haga la suya, entre trabajar como si todo dependiera de ti y orar como si todo dependiera de Dios. Este equilibrio es lo que los santos llamaban abandono a la divina providencia. No es pasividad, es confianza activa. Es decir, Señor, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para cooperar con tu gracia. Voy a usar los sacramentos, voy a orar, voy a buscar ayuda, voy a establecer límites, voy a pelear contra mi pecado con todas mis fuerzas. Pero al final del día, confío en que tú me darás la victoria en tus tiempos y a tu manera, que pueden ser diferentes de los míos. Y mientras tanto, confío en que tu gracia es suficiente para mí, que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Esa actitud de abandono confiado te libera de la ansiedad de tener que lograr tu propia salvación por tus propias fuerzas, que es imposible, y te llevaría a la desesperación. Déjame preguntarte algo personal que necesitas reflexionar honestamente. ¿Qué es lo que más temes de tu debilidad? ¿Es el juicio de otros? ¿Es la vergüenza? ¿Es la posibilidad de fallar una vez más? ¿Es el miedo de que Dios finalmente se canse de ti? ¿Es miedo de perder el control? ¿Miedo de cambiar? ¿Miedo de que Dios le pidiera lo que Él no estaba dispuesto a dar? Esta es la gran tragedia de nuestra época, hermanos. Hemos construido templos magníficos en honor a la razón humana, pero esos templos se han convertido en cárceles. Nos hemos vuelto tan sofisticados, tan modernos, tan llenos de explicaciones para todo, que hemos olvidado que hay realidades que la razón sola jamás podrá alcanzar. El amor no se puede diseccionar en un laboratorio. La fe no cabe en una ecuación matemática.
Y cuando intentamos meter a Dios en nuestras pequeñas cajas mentales, lo único que conseguimos es asfixiar nuestra propia alma. Les digo esto con dolor, pero también con esperanza. Mientras ustedes sigan poniendo su razón como juez supremo de todo lo que existe, Jesús seguirá siendo un extraño en su propia casa. Pero escúchenme bien, porque esto es fundamental. No estoy diciendo que la razón sea mala, claro que no. Dios nos dio la inteligencia como un regalo precioso, como una luz para iluminar nuestro camino. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, nos enseñó que la fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El problema no es la razón en sí misma. El problema es cuando la convertimos en un ídolo, cuando la ponemos por encima de todo, cuando le decimos: solo creeré en lo que puedas demostrarme, solo amaré lo que puedas explicarme. Ahí es cuando la razón deja de ser un don y se convierte en una cadena. Y hoy, en este mensaje, quiero llevarlos a un viaje profundo por los rincones más oscuros de esa resistencia. Vamos a mirar juntos por qué nuestra mente lucha tanto contra el amor de Cristo. Vamos a descubrir las raíces de esa batalla que tanto nos agota. Pero más importante aún, vamos a encontrar el camino de salida. Porque les prometo una cosa: al final de este recorrido, si se dejan tocar por el Espíritu Santo, van a entender que amar a Jesús no es traicionar su inteligencia, es completarla. No es renunciar a pensar, es aprender a pensar con el corazón. Así que respiren hondo, abran su mente y su alma y caminemos juntos hacia esa libertad que solo Cristo puede dar. La primera gran barrera que construye nuestra razón contra el amor a Jesús es el orgullo intelectual. Y aquí tengo que ser muy claro con ustedes, muy directo, porque este es un veneno que se disfraza de virtud. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que la inteligencia es poder, que saber más que los demás nos hace superiores, que dudar de todo nos hace sabios. Y poco a poco, sin darnos cuenta, hemos ido levantando un trono para nuestra propia mente. Y desde ese trono juzgamos incluso a Dios. Esto no es nuevo, hermanos. En el jardín del Edén, la serpiente no tentó a Eva con algo vulgar, la tentó con conocimiento. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ahí empezó todo. El orgullo intelectual nos susurra al oído: tú eres demasiado inteligente para creer en cosas que no puedes ver. Tú necesitas pruebas, evidencias, argumentos sólidos. La fe ciega es para los ignorantes, para los débiles, para los que no pueden pensar por sí mismos. Y nos lo creemos. Nos lo creemos porque halaga nuestra vanidad, porque nos hace sentir especiales, porque nos da una excusa perfecta para no entregarnos. Pero déjenme decirles algo que tal vez les cueste escuchar. Ese orgullo no los hace más libres, los hace más esclavos. Los esclaviza a su propia necesidad de entenderlo todo, de controlarlo todo, de tener todas las respuestas antes de dar un solo paso de fe. He conocido profesores universitarios, científicos, filósofos, personas con doctorados y múltiples títulos que viven en una pobreza espiritual absoluta porque no pueden bajar de ese trono de su intelecto. Recuerdo especialmente a una mujer, médica brillante, que me dijo una vez: padre, yo he estudiado el cuerpo humano durante 30 años. Sé cómo funciona cada célula, cada órgano, cada sistema. ¿Cómo voy a creer que un pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo? Es científicamente imposible. Y yo le respondí: doctora, usted sabe cómo funciona el corazón como bomba, pero ¿sabe por qué late más rápido cuando ve a sus hijos? Usted conoce la química del cerebro, pero ¿puede explicarme por qué una canción la hace llorar? Usted entiende la biología de la vida, pero ¿puede decirme qué es exactamente lo que hace que un cuerpo vivo sea diferente de uno muerto? El problema del orgullo intelectual es que nos hace creer que lo que no podemos medir no existe, que lo que no podemos explicar no es real. Pero la vida misma nos demuestra lo contrario cada día. El amor existe aunque no puedas pesarlo. La belleza es real aunque no puedas definirla completamente. La conciencia es un hecho aunque ningún científico pueda explicar de dónde viene. Y Jesús, hermanos, Jesús es la realidad más poderosa del universo, aunque tu razón limitada no pueda abarcarlo. San Pablo lo dijo con una claridad tremenda. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Cuando vas a acercarte a Dios con humildad intelectual, diciéndole: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti, ahí es cuando tu razón finalmente se libera.
Y escuchen esto con atención porque es crucial. La verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en reconocer que hay cosas más grandes que tú. Los más grandes santos de la historia fueron personas profundamente inteligentes que entendieron esta verdad. San Agustín, uno de los pensadores más brillantes de todos los tiempos, pasó años buscando la verdad en la filosofía, en el placer, en el éxito, hasta que finalmente se rindió ante Cristo y exclamó: tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Su conversión no fue el abandono de su inteligencia, fue la perfección de ella. Porque solo cuando dejó de poner su razón como obstáculo, su razón pudo finalmente ver la verdad con mayúscula. Ese es el camino, hermanos. No menos razón, sino razón iluminada por la fe. Inteligencia que se arrodilla ante el misterio. Mente que se abre a lo que no puede comprender completamente, pero que puede experimentar profundamente. La segunda gran resistencia de nuestra razón es el miedo a perder la autonomía. Y este es un punto que toca el nervio más sensible de la mentalidad moderna. Desde que nacemos, nos enseñan que lo más importante es ser independientes, no depender de nadie, tomar nuestras propias decisiones sin que nadie nos diga qué hacer. Y esto, hasta cierto punto, es bueno y necesario. Pero cuando llevamos esta autonomía al extremo, cuando la convertimos en un absoluto, se transforma en el peor de los orgullos. El orgullo de quien dice: yo soy el dueño de mi vida, yo decido mi camino, yo soy mi propio Dios. Y ahí, precisamente ahí, es donde entra en conflicto directo con el amor a Jesús. Porque amar a Jesús implica reconocer que Él es el Señor, que su voluntad debe estar por encima de la nuestra, que nuestros planes pueden no ser los suyos, y nuestra razón se rebela violentamente contra esto. Nos dice: ¿cómo vas a entregarle el control de tu vida a alguien que no ves? ¿Cómo vas a dejar que otro decida por ti? ¿No será esto una renuncia a tu libertad, a tu dignidad, a tu derecho de ser quien tú quieres ser? Y así, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de liberación, se percibe como una amenaza. La cruz, que es el símbolo del amor más grande, se ve como un instrumento de opresión. Y Cristo, que vino a darnos vida en abundancia, se convierte en un enemigo de nuestra felicidad. Pero déjenme decirles algo que he aprendido acompañando almas durante tantos años. Esa autonomía de la que estamos tan orgullosos es una ilusión. Ustedes no son tan libres como creen. Están esclavizados por sus deseos, por sus miedos, por sus heridas no sanadas, por las opiniones de los demás, por las modas de este mundo. Dicen: yo hago lo que quiero, pero ¿cuántas veces hacen exactamente lo que no quieren hacer? Pablo mismo lo confesó: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa es la verdadera esclavitud, hermanos, estar atado a tu propia debilidad, ser prisionero de tus propias pasiones, ser esclavo de un yo que grita constantemente más, 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 sin nunca estar satisfecho. La paradoja hermosa del Evangelio es que solo cuando te rindes a Cristo encuentras la verdadera libertad. Jesús no vino a quitarte la autonomía, vino a liberarte de todo lo que te esclaviza. No vino a destruir tu voluntad, vino a sanarla, a fortalecerla, a orientarla hacia lo que realmente te hace bien. Piensen en esto. Un hijo pequeño puede pensar que es libre cuando hace todo lo que se le antoja, cuando come solo dulces, cuando no va a la escuela, cuando no obedece ninguna regla, pero sus padres saben que esa libertad lo va a enfermar, lo va a hacer ignorante, lo va a dejar indefenso ante la vida. La verdadera libertad viene cuando ese hijo aprende a elegir lo que es bueno para él, cuando su voluntad se alinea con lo que realmente lo hace crecer. Así es con Dios. Y aquí viene algo que necesito que entiendan profundamente. Cuando le dices sí a Jesús, no pierdes tu identidad, la encuentras. No dejas de ser tú, empiezas a ser el tú que siempre estuviste llamado a ser. Santa Teresa de Ávila lo expresó bellamente: solo Dios basta. No porque lo demás no importe, sino porque cuando tienes a Dios, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu razón se resiste porque tiene miedo de desaparecer, pero lo que realmente va a desaparecer son las cadenas que no te dejan volar. Tu autonomía se resiste porque cree que va a morir, pero lo que va a morir es ese falso yo construido sobre el orgullo, el miedo y la necesidad de controlar. El yo verdadero, ese que Dios soñó desde toda la eternidad, ese va a resucitar, va a florecer, va a vivir como nunca antes vivió. La tercera gran barrera es el racionalismo científico que domina nuestra época.
Y aquí tengo que caminar con cuidado, porque muchos de ustedes trabajan en ciencia, en tecnología, en campos donde el método científico es fundamental. Y yo respeto profundamente la ciencia, de verdad lo hago. La ciencia ha traído bendiciones incalculables a la humanidad. Pero hay una diferencia enorme entre ser científico y ser cientificista. El científico busca la verdad en su campo con humildad. El cientificista cree que la ciencia es el único camino a la verdad, que lo que no se puede medir en un laboratorio simplemente no existe. Y ese cientificismo se ha convertido en la nueva religión de millones de personas. Esta mentalidad nos dice que el universo es solo materia y energía, que somos simplemente animales evolucionados, que nuestros pensamientos son solo reacciones químicas en el cerebro, que el amor es nada más que hormonas, que la conciencia es una ilusión, que cuando morimos todo se acaba. Y si todo eso fuera verdad, hermanos, entonces efectivamente Jesús sería una pérdida de tiempo. Si somos solo polvo destinado a volver al polvo, si no hay nada más allá de esta vida, si no existe el alma ni el espíritu, entonces sí, mejor comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice la Escritura. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido en lo más profundo de su ser que ustedes son más que un cuerpo? ¿Han experimentado momentos donde algo en ustedes grita que hay más, que debe haber más? He tenido conversaciones fascinantes con científicos que son creyentes profundos y todos coinciden en algo. La ciencia responde al cómo, pero nunca puede responder al por qué. Puede explicarte cómo funciona el universo, con qué leyes se rige, cómo evolucionó la vida, pero no puede decirte por qué existe algo en lugar de nada. ¿Por qué esas leyes son así y no de otra manera? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de todo? Hay un físico famoso que dijo, el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo que podemos suponer. Cuanto más descubre la ciencia, más misterioso se vuelve todo. Y ahí, en ese límite donde la ciencia reconoce su propia frontera, es donde empieza la metafísica, la filosofía, la teología, pero nuestra razón, infectada por el cientificismo, se niega a dar ese paso. Prefiere quedarse en la superficie, en lo medible, en lo cuantificable, porque ahí se siente segura, ahí tiene control. Reconocer que hay niveles de realidad que escapan al microscopio y al telescopio es terriblemente incómodo para una mente que quiere certeza absoluta. Y entonces nos perdemos lo más importante. Nos perdemos la belleza que no se puede fotografiar, el significado que no se puede pesar, el amor que no se puede diseccionar y sobre todo nos perdemos a Dios, que está más allá de toda medición, pero que se ha revelado en la historia, en la carne, en Jesús de Nazaret. Y aquí quiero ser muy claro, Dios no está en contra de la ciencia. La ciencia está descubriendo las maravillas de la creación de Dios. Cada descubrimiento científico debería llevarnos a mayor asombro, a mayor admiración, a reconocer que detrás de este universo tan perfectamente calibrado, tan asombrosamente complejo, tiene que haber una inteligencia infinita. Pero para ver eso, necesitas quitarte las anteojeras del cientificismo. Necesitas recuperar esa capacidad de asombro, esa apertura al misterio. Los niños lo tienen naturalmente, por eso Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino. No nos pidió que dejáramos de pensar, nos pidió que recuperáramos esa capacidad de maravillarnos, de preguntar, de estar abiertos a lo que no podemos explicar completamente, pero que podemos experimentar profundamente. La cuarta resistencia de nuestra razón viene del dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Y esta es probablemente la objeción más antigua, más profunda y más desgarradora contra la fe. Nuestra razón mira el mundo y ve guerras, enfermedades, injusticias, niños muriendo de hambre, personas inocentes sufriendo horrores inimaginables. Y entonces se pregunta, legítimamente se pregunta, ¿cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso si permite todo esto? Este es el problema del mal y ha hecho tambalear la fe de millones. Y nuestra mente concluye, si Dios fuera bueno, no querría que sufriéramos. Si fuera todopoderoso, podría evitarlo. Y como el sufrimiento existe, entonces o no es bueno o no es todopoderoso, o simplemente no existe. He estado junto a personas en momentos de dolor indescriptible. He sostenido las manos de madres que acaban de perder a sus hijos. He escuchado los gritos de rabia contra Dios de hombres y mujeres destrozados por la tragedia. Y nunca, nunca les he dicho que su dolor no es válido, que sus preguntas no son legítimas, que tienen que callar y simplemente creer. El dolor es real, hermanos, terriblemente real.
Y cuando te golpea, cuando te arrastra al abismo, tu razón se aferra a ese dolor como una prueba definitiva de que Dios no puede amarte, de que Dios no está ahí, de que estamos solos en un universo indiferente. Y yo entiendo esa tentación, de verdad la entiendo. Pero déjenme llevarlos a un lugar diferente, a una perspectiva que solo se puede tener desde la fe. El cristianismo no niega el sufrimiento, no lo minimiza, no te dice que es una ilusión o que no importa. Al contrario, el cristianismo pone el sufrimiento en el centro mismo de su mensaje. La imagen central de nuestra fe es un hombre torturado, clavado en una cruz, muriendo en agonía. Nuestro Dios